Y tenemos la participación del doctor Stefano Degli Abati, médico, periodista y escritor. Nacido en Roma en noviembre de 1961, de 1980 a 1986, estudió medicina en la Universidad de Roma. De 1997 al año 2000, obtuvo el Máster Internacional de Bioética en la Universidad Pontificia Lateranense de Roma, Italia. Desde junio de 1993 a la fecha es médico especializado en urgencias para la Cruz Roja de Roma, Italia. Su trayectoria como periodista data desde 1982. A los 22 años inició como conductor de un programa de bioética en la radio de la Conferencia Episcopal Italiana con entrevistas, comentarios y demás información sobre la bioética. En cuanto a su trayectoria como escritor, también es autor de los siguientes libros: El oro completamente azul y la princesa astrónoma, de 2009, Fábula, con 2 ediciones bilingües, en español 2012 y en portugués en 2019. También ha escrito el libro Contracorriente, los temas del humano, la narración de la bioética, narración antropológica, la esquelta del sé o la elección del yo, de 2018, publicado por editorial Il Sextante. Desde noviembre de 2013, el doctor Stefano Degli Abati creó su canal de YouTube con video de producción propia y en junio de 2020 creó la serie de videos de Unire i Puntini o Conecta los Puntos, derivado de la iniciativa Un Mayo del Libro, que trata sobre la narración de libros y otros temas. Y el doctor Stefano Degli Abati participará en este primer Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando con el tema Bioética en época de pandemia. Perfecto. Antes de todo quiero saludar, enviar un gran abrazo a todos mis amigos en México, en Sudamérica y en el mundo. Y soy muy contento, feliz, orgulloso de participar a esta kermés de filosofía de Radio Sofando y encuentro que el tiempo es justo para reflexionar sobre los temas filosóficos y lo que me pertenece a mí en particular, la bioética, que es una aplicación de la filosofía a la medicina y que en este tiempo de pandemia ha encontrado el camino para recuperar muchos de los fundamentales, muchas de las ideas de las cogniciones fundamentales que forman la escuela de bioética. Y para dar ejemplos prácticos de lo que estoy diciendo, es que, por ejemplo, la aplicación práctica de la estadística médica, que en tiempo de pandemia es en primer lugar, porque todos los cálculos cruzados de datos, de cifras, de números, de edades, de muertos, de enfermos, de vacunados, de no vacunados, todo esto que se va a mezclar da a la estadística un papel muy importante. Yo creo, por ejemplo, en mi opinión personal, que al cabo de todo, la opinión que se formará sobre lo que ha pasado, cuando haremos, se espera bastante temprano, en un año, en 6 meses, no sé cuánto, pero haremos los cálculos, los datos de todos, la estadística tendrá un papel muy importante y decisivo. En aquel momento, cuando se darán los cuentos definitivos, me puedo imaginar la revista, si es científica, y libros, publicaciones diferentes que hablarán de esto, se basarán todos sobre la estadística. Y cuando hablamos de estadística, hablamos también de cálculos, de aplicación técnicas, de algoritmos, de todo lo que son los alcances de la tecnología. Porque, por ejemplo, una mente humana no puede calcular y cruzar tan datos contemporáneamente mientras computadora y calculadora lo pueden hacer. Aparte de esto, que serán los datos objetivos, porque todas las opiniones tienen que encontrar sus raíces y su forma de objetiva de ser
en cálculos, en datos objetivos que nadie puede falsificar, que nadie puede contestar. Y las interpretaciones de los datos es una otra cosa, pero los datos mismos tienen que ser objetivos. Aparte de esto, que es una proyección en el futuro, esto del cálculo de la estadística, nosotros nos encontramos en el medio de una pandemia, cuando algunos datos lo tenemos, algunos no, y no obstante esto, a pesar de eso, tenemos que dar nuestras opiniones. Y a veces, por ejemplo, la época de los mass media, la época de Internet, ha condicionado mucho todas las opiniones, porque, por ejemplo, algunas personas se han puesto a la idea de cada día expresar sus opiniones, y esto en un tiempo de pandemia, cuando los datos van a cambiar de momento en momento, cuando se desarrollan las cosas y tú estás en el medio del desarrollo, a veces es un mal, porque la opinión de hoy, en 3 días, en una semana, en un mes, en 2 meses, puede caer en frente de datos que está cambiando. La mente humana es hecha en manera que quiere participar pronto a una discusión. Esto pasa también a nosotros mismos como individuos, ¿no? Tenemos muchas dificultad a frenar nuestra opinión, porque queremos participar, es decir, blanco, negro, como el equipo de fútbol, ¿no? Lazio, Roma, Inter, Milan, Cruz Azul, como en México, o Boca Junior, River Plate. Esto es típico de lo humano, pero en este caso, cuando hay una confusión de datos que se desarrollan en el tiempo, con una situación tan grave, tan importante, que empuja a la participación también emocional, es buena cosa esperar antes de expresar una opinión cuando los datos comienzan a tener un poco de certidumbre. Es claro que cada uno de los expertos, decimos, de las personas que expresan su opinión, parte de una posición particular. Yo, por ejemplo, soy médico y bioeticista, pero como médico quiero ver normal, con mi formación, quiero ver más el dato de la enfermedad misma. Para mí, por ejemplo, todos los otros problemas son secundarios, porque como mentalidad, para un médico, en primer lugar está la persona, está la persona enferma que tenemos que curar, que salvar, ¿no? En ese caso. Pero, como bioeticista, me doy cuenta que en esta ocasión se han puesto en primera vista, en primer plano, se han puesto problemas fundamentales, como por ejemplo manejar las oportunidades, manejar la tecnología que uno ha a disposición, manejar las curas, decidir esto puede ser curado, esto no, porque no tenemos recursos para los dos al mismo tiempo, ¿no? Esto es un problema fundamental que normalmente en las sociedades occidentales no se pone así fuerte como en esta ocasión. Siempre tenemos el tiempo para enfrentarlo, siempre hay el problema, pero en esta ocasión se ha puesto en una manera explosiva, que nadie puede evitar de mirar, que todo tiene que reflejar sobre esto. Y una otra cosa muy importante, esto para un bioeticista como mí, un bioeticista católico como yo soy, el problema de la muerte, que por fin se ha puesto central. Mientras normalmente la sociedad occidental lo evita, porque el modernismo se ha puesto el problema de alejar la muerte, en un sentido bueno, de encontrar la manera de largar la vida, como años que se ayuntan a la esperanza de vida,
pero también filosóficamente alejar la muerte como no pensarla, como pensarla de un lado, pero nosotros sabemos que es nuestro problema fundamental. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué estamos y por qué morimos? Esto no se puede evitar. Una parte de nuestra mente consciente o inconsciente se dedica a esto. Con la pandemia el problema es todo claro, es todo a la luz del sol, decimos, ¿no? Cuando nadie lo puede evitar. Y esto es muy bueno porque en lo humano si se entiende como problema del morituro, se decía a la latina, de un ser que sabe que su ser va a parar, va a perderse, ¿no? Y esto es el problema fundamental de la vida humana. La pandemia lo ha puesto de nuevo en el centro y todo tiene que reflejar sobre esto. Una otra cosa es que también se pone el problema de una visión escatológica también de la humanidad. Como fue a la última vez que toda la humanidad reflejó sobre esto fue con los experimentos de la bomba atómica, ¿no? Con Nagasaki, Hiroshima y los años después, cuando todo el mundo, y allá se creó la bioética, allá nació la bioética, con el libro de Hans Jonas, el problema responsabilidad, ¿no? Esto fue el nacimiento, todos saben que esto es el momento uno, momento cero de la bioética, donde todo nació. Y era a las huellas de la bomba atómica, que había puesto el problema de la ciencia, de si todo lo que se puede hacer se tiene que hacer, o la ciencia tiene que renunciar a algunas consecuencias de sus estudios, que es un problema fundamental esto. Por ejemplo, si pensamos a la bioética su todo lo que es la manipulación de la genética, y es una noticia de esos días, yo estoy hablando al cabo de abril, y es una noticia de esos días que en algunos lugares del mundo están mezclando ADN de simión y ADN de humano, ¿no? Por la primera vez se realizó esto, como una noticia de hace 2 años, que siempre en China va a pasar esta cosa, donde el control del Estado sobre esto es menor, sobre algunas cosas muy fuerte, sobre esto es menor, porque parece que es una guerra entre lo que alcanza antes algunas realizaciones, algunos resultados en este campo de la ingeniería genética, y esto es un otro de los límites que tenemos que reflejar. Podemos ir adelante sobre esa historia de mezclar los genes de las especies para hacer cosas, para tener órganos al alcance para los trasplantes, o para jugar, para no saber dónde no íbamos, pero íbamos lo mismo. Son problemas grandes. Eso ha regresado el problema que se han puesto los pensadores filosóficamente entendido al momento de la bomba atómica. Toda la especie humana puede acabar, porque hemos alcanzado un nivel de potencia que se puede exterminar todos, de un lado y del otro. Y comenzó la reflexión bioética que nos ha llevado muy, muy adelante. Parecía que en los últimos años se había un poco bajado esta reflexión bioética, también la palabra bioética había perdido un poco de su fuerza inicial, impactante, y ahora con la pandemia todos los problemas han salido fuera de nuevo, y estamos reflejando todos juntos mientras la pandemia se desarrolla. Esperamos ya que estamos viendo de lejos el fin de la pandemia, con las vacunas, con otras cosas, y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido también una cosa muy importante, realizarla es otra cosa, pero hemos aprendido que el sistema sanitario
de un país tiene que ser siempre a la idea que puede llegar una emergencia y tiene que pasar de un estadio con un pase a un estadio con un pase de emergencia y todas las estructuras tienen que responder a este pedido de la emergencia mismo. Y eso no es fácil, porque por ejemplo nosotros en mi país, Italia, pero he visto, he leído la información que me llega de otros países, que también en los otros países fue difícil pasar de un estadio normal a un estadio extraordinario, donde como en la guerra, todo se pone en movimiento, toda la organización tiene que ser muy veloz para responder pronto a la contestación, al problema que se ha puesto, y no es fácil. Por ejemplo, nosotros somos 70 años de paz interna, y esto ha relajado mucho las estructuras, porque se sabe que si no estás pronto a la guerra, la puedes pensar, pero la realización es otra cosa. Por ejemplo, el entrenamiento. Yo soy también un emergentista como formación, como especialización universitaria y en práctica, porque hice el emergencista sobre la ambulancia de la Cruz Roja, entonces sé qué significa el primer socorro, ¿no? El primer socorro de primer nivel, de socorro rojo. Y cómo es importante el entrenamiento para responder pronto al problema. Y esto, nuestras sociedades se entrena muy poco con la emergencia. Para el problema que hemos puesto antes, de alejar la muerte, alejar los problemas graves, esto no permite a las últimas generaciones, la mía también, pero también las otras que son más jóvenes, de responder temprano, porque se habían acostumbrado demasiado a un periodo de paz largo que parecía infinito, y infinito no era. Ha llegado la pandemia, ha llegado la historia, decimos, porque estuvimos en un tiempo donde había muy importancia esta expresión de Fukushima, la fin de la historia, ¿no? Parecía que todo había llegado a un punto de estacionamiento paludoso, ¿no? Así, donde no pasa nada, donde tenemos solamente que pensar a cómo pasar nuestro tiempo libre, la idea de Marcuse, del hombre en una dimensión, y pronto llega la historia con la pandemia, que es una página nueva, no sabemos dónde nos lleva, nos estamos acostumbrando con el tiempo, porque es bueno que el ser humano se acostumbra a las diferentes situaciones. Seguro que esta manera de acostumbrarse ha sido un secreto para que nuestra especie ha ganado sobre todas las otras, y se ha tardado mucho en la historia, ¿no? Siempre encontrado una solución, algunas veces dramáticas, pero ha encontrado una solución para sobrevivir. Y ahora nos estamos acostumbrando a esta nueva manera de vivir, con la distancia, con los smart working, con el diferente tipo de trabajar, el diferente tipo de relacionarse a las otras personas, el diferente tipo de pasar el tiempo, de manejar la libertad personal y la libertad colectiva. Nos estamos acostumbrando, pero acostumbrarse no significa perder lo espíritu crítico. Ve enfrente de lo que puede pasar. Una sociedad que se aleja demasiado, donde los individuos se alejan, donde las relaciones se alejan, donde el trabajo no es más un punto de encuentro entre las personas, mas cada uno trabaja en su casa, por lo que pueden permitírselo, ¿no? Empleados públicos, pienso a la burocracia, mas también al privado, todas las personas que trabajan con la computadora. Y esta manera de trabajar, esta manera de vivir, de compartir el tiempo y el problema se encuentra con el desarrollo tecnológico, que nos permite de hacer mucho con la computadora. Ahora yo estoy hablando con vosotros, con ustedes, a través de una computadora. Esto antes no era posible, ¿no?
teníamos que grabar con una cámara y después esto mandarlo en un cine, mandarlo en una tele y las personas se conectaban y miraban. Ahora podemos hacerlo de manera totalmente diferente. Con una computadora, 2 computadoras se organizan tantas cosas. Pero esto, lo repito, acostumbrarse a esto no significa perder el espíritu crítico y en parangonar lo que es la manera de vivir hoy, en este momento, con la manera normal de vivir. Pienso también a la escuela. En mi país, en otros países occidentales, se ha puesto el problema de la escuela a la distancia. Y todo lo que van los estudiantes de diferentes niveles de edades van a aprender siempre con un maestro, con un enseñante, pero a través de una computadora. El contacto humano, la condivisión con los otros, que también juega un papel muy grande para la formación personal, aprender juntos. Pensamos a cuántas de nuestras amistades llegan del tiempo de la escuela. Esto significa que hemos compartido momentos muy importantes, crecer juntos. Es otra cosa que cada uno en su casa, ¿no? Porque el momento de la escuela es un momento de socialización muy importante. Se crece, si no vamos a ver cómo crece un individuo. El primer periodo crece en su casa porque necesita de los padres, necesita de una cura personal, física, más física. Después llega el momento de la escuela, que es crecer juntos a los otros. La familia existe lo mismo, pero la escuela es un momento de apertura al exterior, comienza el impacto con el mundo, ¿no? Que no es más el mundo de su casa, de su departamento, de su cama, ma es algo más grande. Y esto, en tiempo de pandemia, lo hemos perdido. Entonces, regresará, no dejará huellas, quedará igual, no sabemos. Pero mientras estamos en esto, tenemos que reflejar sobre los diferentes problemas que nos han puesto. He puesto sobre la mesa muchas cosas de este tiempo de pandemia, pero me parece justo que todos estos problemas serán afrontados, serán agredidos en manera filosófica, mirando lo que está atrás y intentando de llevar el razonamiento hasta el extremo. Solamente así se entiende un problema. Cuando lo ponemos todos entero, no solamente a ver un trocito, ma todo hasta el último paso. La muerte, la escuela, la socialización, la emergencia, todo lo que hemos dicho se tiene que enfrentar en manera integral, total, para siempre teniendo bien presente lo que significa lo humano en todas estas situaciones. Creo que es bastante para que se siga a reflexionar sobre bioética en tiempo de pandemia y saludo todo con un abrazo muy fuerte.